Los que cuentan esta historia eran niños o jóvenes al triunfo de la Revolución Cubana. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. A falta de un dios, siguieron ciegamente a un hombre. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Tiempo después, cada cual en su momento descubrieron que formaban parte de un sistema tenebroso. Una maquinaria que se alimenta de un sentimiento diabólico, pero desgraciadamente muy humano: el odio. Si vuelvo a ver esta revolución, la mato, coño. Así te mato. Yo he sido una parte de eso que ha ayudado a fundar a mi pueblo. Comienzan una serie de operaciones que van desde secuestro hasta la operación que hacen los macheteros aquí en Estados Unidos. A ellos les mandan agentes infiltrados y ellos reclutan. Eso se decía era verdad, el oro de Moscú sí era verdad. Narcotraficantes dicen que ellos ponían las armas. La corrupción o el miedo. Que levante la mano el primero, dígame, en humillado. Carlos perteneció al Ministerio del Interior. Sus amigos eran miembros de la inteligencia y de las Fuerzas Armadas. Conoció al general Arnaldo Ochoa, a Tony y a Patricio de la Guardia. Las Fuerzas Armadas tendrían que ubicarlo en una actividad que lo mantuviera bajo control. Carlos conoce los métodos y sabe bien qué significa eso que llaman en lenguaje familiar el aparato. Para la seguridad cubana, todo extranjero es un enemigo en potencia y por tanto se le debe penetrar. Durante más de 20 años, el trabajo de Carlos fue la búsqueda de actividad enemiga. Con los nuevos tiempos, el trabajo se amplió para incluir a los inversionistas que negocian con el gobierno. Cualquier dato económico sirve. Nosotros participamos en decenas de trabajos contra no solamente periodistas, intelectuales, inversionistas, con el ánimo no de reclutarlos, sino de saber inclusive a qué viene a invertir a Cuba y el techo que trae de oferta. Recuerda que todos los hoteles en Cuba, aunque sean de Meliá, aunque sean de lo que sean, está lleno de personal cubano. Y en un 10, un 20% de ese personal trabaja para la seguridad del Estado. Y esos hoteles, como fueron construidos por obreros cubanos, tienen técnica de escucha y de observación de la seguridad cubana. Y casualmente la CNN la ubican en el piso 20, el piso donde toda la vida, tradicionalmente en la 2023 y la 2024 fueron habitaciones que tienen técnica operativa en La Habana Libre, de toda la vida. Y la CNN está ubicada en el piso 20. O sea, casualmente donde se ubicó a Dan Rader, a Peter Jenny, cuando fue Gorbachev, esos son los pisos tradicionales de técnica operativa, igual que el 14 en el Riviera. Curiosamente, los llamados amigos de Cuba son los más susceptibles de ser trabajados por la seguridad del Estado. Los amigos y algunos altos dirigentes de la revolución que siempre han sido vistos con desconfianza por alguna u otra razón. Te voy a dar el caso de Eusebio Leal, que durante años estuvo trabajando, porque siempre está sobre su cabeza la condena de que es homosexual y que es católico. Te voy a hablar de Alfredo Guevara, el director del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, enemigo acérrimo de Ramiro Valdés Menéndez, comandante de la Revolución. Contra Alfredo Guevara se usaron todos los intentos posibles de capturarlo en relaciones homosexuales. Aunque la Iglesia Católica es uno de los principales objetivos de la inteligencia, ninguna religión o creencia está exenta de ser penetrada por la seguridad. Jorge Pantoja fue uno de los tantos agentes infiltrados en la Iglesia Bautista. El primer objetivo era penetrar, ganarme la confianza del pastor, llegar a ser un líder dentro de la Iglesia Bautista, bautizarme y posteriormente, como misión importante, entrar en el Seminario Bautista Teológico Oriental. Dentro de la Iglesia Bautista estuve infiltrado durante 15 años. Jorge no era creyente. Según dice, lo escogieron por sus características personales. Yo tenía una idea grande de lo que era la revolución, honesta
Y precisamente una de las preguntas que me hacía sobre el reclutamiento de un agente de la inteligencia para trabajar dentro de la iglesia es el chantaje, como usan muchas veces ellos. Por ejemplo, a una misma persona que esté dentro de la iglesia la cogen haciendo algo mal hecho, en fornicación, o la cogen robando, cualquier cosa, se le llama y le dice, bueno, si tú no hablas, si tú no cooperas con la revolución, si no cooperas con nosotros, bueno, se va a enterar la iglesia, se va a enterar la comunidad, se te va a formar un escándalo. Del chantaje y la extorsión no se salva nadie. Eso se hace con la iglesia católica, con los pentecostales, los adventistas, los metodistas, bautistas y hasta con los espiritistas. La iglesia católica cubana está penetrada en los altos niveles, en los más altos, en los medios y los más bajos. A medida que pasaba el tiempo, el joven, que había sido un idealista revolucionario, se daba cuenta de que todo era un engaño. El primer robo que vi cometer por parte del Departamento de la Seguridad Cubana en Bayamo, se robaron ventiladores, se robaron las grabadoras que habían, le echaron ácido con un gotero al amplificador del templo para que se rompiera y todo quedara a ver como que había sido el hijo del pastor el que había roto estos equipos. Y aparte de eso pusieron hojas de pornografía en la Biblia del púlpito. Y aquí no se ha quemado a nadie en ninguna hoguera, ni se ha fusilado a ningún sacerdote, ni se ha torturado a ningún sacerdote, ni se ha humillado a ningún sacerdote. Que levanten la mano el primer día me han humillado. Tú solamente tomas cuánto costaba el entrenamiento de un guerrillero, no te estoy hablando de lotes enormes como iban. Hay que recordar que en la época de Allende, el MIR llegó a tener, el MIR y otras organizaciones chilenas, un puente aéreo con Cuba donde salían los grupos, se entrenaban por 3 meses y era permanente. Dice un viejo refrán que no hay peor astilla que la del mismo palo. Alina Fernández es la hija rebelde de Fidel Castro. Como es evidente, desde pequeña conoció los ambientes del poder. Desgraciadamente en Cuba todo lo que se proyecte hacia el exterior o se permea hacia el interior pertenece a la seguridad del Estado. Todo allí, la infraestructura que hay de vigilancia y castigo es una cosa que ojalá no perdure, y yo creo que habría que estar muy consciente del trabajo de inteligencia y de contrainteligencia que se hace en ese país porque es perverso. Alina conoce de cerca el trabajo de la seguridad del Estado con muchos jóvenes latinoamericanos. Buscando justicia social para su país y creyendo en el mito de una revolución igualitaria, se acercan inocentemente a la realidad cubana sin conocer el lado oculto de la moneda. Te voy a contar una cosa que es más tremenda todavía. Ahora yo estuve por Latinoamérica. Resulta que hay un plan de estudio que tienen, por ejemplo, con Uruguay, donde van estudiantes de las universidades uruguayas a Cuba, y hay un intercambio que se supone, entre comillas, que viene de las universidades cubanas a estudiar en las universidades uruguayas. Lo que les mandan a ellos en cambio son niños de las escuelas de la inteligencia y de la contrainteligencia, de las escuelas del MINUI. Entonces a ellos les mandan agentes infiltrados y ellos reclutan por lo demás a niños románticos que por $130 se pasan una semana en Cuba en unos campamentos paradisíacos y después regresan hablando maravillas. La eficiencia de la inteligencia cubana se remonta a los primeros años de la revolución, tal como ha sido admitido recientemente por el propio Fidel Castro. Desde el principio, una selecta cúpula de gobierno conformó el núcleo de la seguridad del Estado y se dio a la tarea de exportar la revolución, un objetivo para el que nunca se escatimaron los recursos económicos.